El miedo se encuentra dentro de las 6 emociones primarias de los seres humanos. Es una emoción básica y se puede considerar pasiva, ya que al sentirla suele hacer que nos detengamos, evita que hagamos cosas y hasta hace que nos retiremos. Pero no todo es negativo con esta emoción. De hecho, es tan necesario sentirlo, pues es la emoción que nos mantiene con vida. Soy Sofía García y te doy la bienvenida a Impermanente, el podcast para sacar tu mejor versión y vivir la vida que quieres. Sacar tu mejor versión para mí significa convertirte en esa persona que naciste para ser, quitando el piloto automático y abrazando todo tu potencial, a la vez que creas un impacto positivo hacia tu entorno y quienes te rodean. Espero poderte apoyar en el camino de convertirte en tu mejor versión. Y ahora, comencemos. Tener miedo es normal, es una reacción que todos los seres vivos tenemos. Y quizá deba comenzar por definir lo que es el miedo. El miedo es una sensación de desconfianza o angustia provocada por la presencia de un peligro ya sea real o imaginario. Ahora, hay que hacer notar que la mayoría de los miedos que sentimos son imaginarios. Esto quiere decir que no son miedos con fundamento, son miedos disfuncionales. Y la probabilidad de que lleguen a suceder es mínima si no es que nula. Son cuentos que nos creamos en nuestra mente imaginándonos los peores escenarios posibles ante una situación específica sin ni siquiera considerar si son lógicos o no. ¿Y por qué hay ciertas cosas que nos dan miedo? Una de las principales razones es que tememos al fracaso. Pensamos que va a salir mal, que nos vamos a equivocar, que nos dolerá, nos dejará heridas o que nos provocará pena social. El que nuestro fracaso sea público todavía duele más. Y cuando uno sufre alguna experiencia que provoque lo anterior, acabamos asociándola con todo lo malo que pasamos, y nuestro subconsciente evitará a toda costa que nos vuelva a suceder. Hay que aprender a levantarnos todas las veces que nos caemos. El fracaso nos hace crecer, pero no debemos asociar toda situación con el fracaso, sino nos quedaremos quietos sin hacer nada. Conforme vamos haciéndonos más grandes, tenemos o acumulamos más miedos, sin importar de dónde vengan, puede ser de la infancia o del cansancio mismo. Los miedos desaparecen cuando los enfrentas, y para ayudarte a enfrentarlos de manera más fácil hay que descubrirlos y enlistarlos. Una vez que tienes la lista, analiza cómo te frena o te impulsa cada uno de ellos. Sí, escuchaste bien, el miedo te puede impulsar. Por eso no es negativo sentir miedo. El miedo trae muchas cosas positivas. Lo negativo es dejar que el sentimiento nos paralice. Si detectas un miedo que te frena, trata de encontrar la causa del por qué lo tienes. ¿Cuál es la raíz de ese miedo? ¿Es una creencia? ¿Una vivencia de tu pasado quizás? Tú al detectar la razón por la que tienes ese miedo, le vas a quitar esa fuerza que tienes sobre ti y que no te permite moverte. Y esto generalmente ocurre al soltar creencias. Así que tienes que estar dispuesto a soltar, a aceptar que algunas de tus creencias son falsas y dejarlas ir. De lo contrario, te seguirán deteniendo. Piensa en qué pasaría si vences ese miedo. ¿Cómo sería el ya no tenerlo? ¿Qué significaría para ti? ¿Qué ganarías? ¿Qué mejoraría? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo te desenvolverías en tu trabajo, en tu negocio o con tu familia? Debemos tomar el miedo como un incentivo para movernos. Hay miedos que te están indicando un peligro real. A esos hazles caso y protégete, ten cuidado. Si hay un perro que te dicen que muerde, no vayas y lo quieras acariciar. Escucha ese miedo que te indica que tienes que ser precavido. Pero si es un miedo que trae una historia atrás, que es creada producto de tu imaginación o la de alguien más, hazle frente y quítate el cuento de la cabeza. Y por esto vuelvo a mencionar la importancia de reconocer nuestros miedos y de identificarlos para poder saber si son reales o falsos y reaccionar de la manera adecuada, ya sea para enfrentarlos o para retirarnos. ¿Y por qué te saco el tema del miedo el día de hoy? Porque quiero animarte, quiero invitarte a que hagas las cosas que te den miedo. A ver, no quiero que te pongas en riesgo, ni que te hagas daño o que saltes de un segundo o tercer piso, porque eso es lo que te dio miedo y ahora hay que atreverse. No, por favor, no vayas a hacer eso. A lo que te invito es a que tomes esos miedos disfuncionales que tienes, los que creaste o permitiste que otra persona creara en tu cabeza, los identifiques, te preguntes por qué los tienes y les hagas frente. ¿Ok? Y para motivarte, aquí te van 7 razones o motivos de por qué debemos hacer cosas que nos den miedo. Y es porque el enfrentar constantemente nuestros miedos, primero, nos hace crecer, nos muestra el valor real que traemos dentro de nosotros. Nada como un buen reto para sacar la valentía que desconocemos de nuestro interior. Luego, construimos confianza en nosotros mismos. El miedo es signo de desconfianza, y puede ser desconfianza en algo externo, pero de igual manera desconfianza en nosotros mismos, de que no podremos lograrlo. El hacer las cosas a pesar del miedo nos reafirma que contamos con las herramientas que necesitamos y que sí somos capaces de hacer lo que queramos. Tercero, nos enfrenta con retos, peligros y decisiones que nos permiten tener éxito. Alguien que constantemente se está enfrentando a sus miedos llega al éxito.
Y no porque hay que sufrirle en esta vida y entre más duela, más exitoso serás. No. Sino porque vencer sus propios miedos va haciendo a esa persona más fuerte y cada vez va a estar más preparado o preparada para pasar el siguiente obstáculo con más facilidad. Cuarto, nos permite desarrollar nuestra capacidad creativa. Ya que el miedo está asociado con situaciones a las que les tememos, como por ejemplo el fracaso, al estar haciéndole frente, la mente se pone a trabajar buscando nuevas maneras de hacer las cosas para evitar a toda costa la caída, haciéndote más innovador o más innovadora. Quinto, el miedo agudiza nuestros sentidos. Esto se puede convertir en una ventaja a la hora de tomar decisiones críticas, ya que estamos más atentos y podemos detectar alertas de manera más rápida y así encontrar los focos rojos de los cuales nos debemos retirar. Sexto, nos ayudan a enfocarnos y mantenernos en el presente. Cuando sentimos miedo, significa que estamos viviendo en una situación fuera de tiempo y que no ha sucedido aún, por lo que el sentirlo es señal de que debemos volver a vivir y pensar en el presente, para no atorarnos en situaciones que no han sucedido y que nos provocarán pura angustia y ansiedad constante. Y séptimo, el aprender a vivir con miedo te mantiene en movimiento. El miedo nos permite sobrevivir. Es generalmente asociado con una emoción negativa, pero es la que nos mantiene vivos realmente. Sin miedo no duraríamos más que unos cuantos años de vida al convertirnos en temerarios. Y justamente este nos mantiene en constante movimiento, un movimiento que hay que usarlo a nuestro favor, utilizándolo como una herramienta para decidir a qué batallas ir y cuáles evitar. Espero que con esto puedas ver el miedo con otra perspectiva, ya que es una emoción con la que vivimos todos los días y ojalá puedas convertirlo en impulso para lograr crecer tanto personal como profesional y espiritualmente. No conviertas el miedo en tu amigo inseparable. No se trata de vivir con puro estrés y ansiedad, pero toma las ventajas que te da para convertirte en esa persona que quieres ser. Con esto me despido y no olvides que me encuentras en Instagram como Soy Impermanente, donde podemos seguir platicando durante la semana. Te deseo que tengas un bonito día. Hasta luego. Muchas gracias por quedarte conmigo en este episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, calificar y dejarme una reseña. Y felicidades por estar en el camino de convertirte en tu mejor versión. Comparte la información con la que te has quedado para que más personas puedan llegar a ser su mejor versión. Hasta la próxima.